¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿Cómo está, Lice? licenciado. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora están cerradas? Ah, no, las 11. Buenos días, buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que les vaya muy bien. De igual manera, ¿cómo pasaron San Valentín? Trabajando, Lice, trabajando. Trabajando, muy bien, excelente. ¿No salieron con su novio, novia, esposa, esposo, casi algo, casi nada, amigos con derecho, nada? No, porque Nada, la dice. mayoría. Ah, muy bien. Bueno, a veces nos toca de esa manera, ¿no? Bien, chicos, vamos a No seguir hay el avanzando, por busque. favor. Vamos a revisar, ¿sí? Nuestro primer tema de la unidad número 1, ¿no? Y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de las culturas precolombinas, ¿no? El término precolombino prácticamente determina que son culturas que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón al continente americano? ¿En qué año lo descubrió? 1840. Casi, casi, pero no. A ver, ¿en qué año descubrió Cristóbal Colón? 1942. 1942, ¿será? 1492. Excelente, muy bien. 1492. 1492. 10, muy bien. Que fue el año en donde se dio el descubrimiento del continente americano, ¿no? Ahora, Cristóbal Colón, ¿de qué país era él? España. Casi, casi, pero no. Italia. Excelente, muy bien, era italiano. Si bien es cierto, aquí logra destacar lo que es el apoyo que tuvo Cristóbal Colón por parte de los reyes católicos de España, ¿no? En donde financiaron su viaje y obviamente pues logró directamente tener este gran descubrimiento, ¿no? Él prácticamente llegó con 3 embarcaciones al continente americano. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones? La La niña, niña. la pinta y la Santa María. Excelente, 10, muy bien. La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? De hecho, el objetivo principal que tenía Cristóbal Colón era buscar lo que es un camino más corto a la Ruta de las Sedas. La Ruta de las Sedas prácticamente era un centro comercial sumamente grande que se ubicaba en la India, ¿sí? Y él buscaba lo que es un camino más corto, ¿no? Y por azares del destino prácticamente llega al continente americano, ¿sí? Observa a un nativo que sale de la naturaleza y él lo llama indio, ¿sí? Porque él había pensado que había llegado a la India, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se siente el precedente de que fue el primero en descubrir este nuevo continente. Ahora, ¿en base de qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucci. Excelente, Dios, muy bien, Américo Vespucio, ¿no? Y obviamente, pues, a raíz directamente de estos descubrimientos, prácticamente más españoles llegaron al continente americano, ¿no? Pero antes de eso, aquí directamente en este territorio se ubicaron diferentes civilizaciones sumamente grandes, extensas, ¿no? Hablando entre ellas una de las máximas representantes que fue la civilización de los mayas, ¿no? Ellos prácticamente se ubicaron en Centroamérica, tenían su propia organización política, social, religiosa, y también lograron construir lo que son pirámides escalonadas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá,
En la imagen que tenemos acá podemos observar lo que es la imagen, en este caso, de sus pirámides, ¿no? Y escalonadas, obviamente, pues, porque tienen las pequeñas escaleras o gradas que obviamente, pues, iban hasta la parte final en donde se encontraba lo que es un pequeño templo, ¿no? En donde eventualmente, sí, realizaban lo que son ritos, ceremonias a favor de sus dioses. Miren, y no solamente era una nada más, sino eran algunas. Ok, aquí tenemos una, dos, tres, y que obviamente se preservan hasta el día de hoy. Ok, vamos. Ahora, vamos a determinar diferentes características. Civilización maya. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Alex Vladimir, por favor? Sí, ¿ya estamos ahí? Muy bien. Le hice, no le escuché porque estaba medio ocupadito, disculpe. Muy bien. Ayúdame, por favor, con esta diapositiva. Por eso no le hice, disculpe que no le escuché bien porque estaba medio ocupado y como el teléfono estaba a un ladito, oyendo nomás. Ya, muy bien. Bueno, si estamos laborando, no se olvide, por favor, notificar. Bueno, en ese caso, me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra, por favor. Señorita Alexandra, Buenos ¿sí? días, Lisa. ¿Me repite la pregunta, por favor? Muy bien. Me ayuda, por favor, en la lectura de esta diapositiva. Civilización maya. No me comparte la pantalla, ve si. Ahí, Lisa, ve si hecho. Muy bien, sí, no se preocupa. ¿Me confirma, por favor? ¿Los demás pueden ver mi pantalla? Listen, no se No, puede yo te ver. veo. No puede ver nada. No, Lisa, Está Ah, bien, ¿no se está no se compartiendo? preocupe. A ver, regálenme un ah, civilización. segundito, por favor. Parece que los apagones ya llegaron a mi sector. A ver, regálenme un segundito. Bien, parece que sí, tienen toda la razón. Se nos fue un poquito la señal. Pero bueno, ya le restablecemos, por favor. Regálenme un segundito. Bien, en ese caso, ¿no? Como les mencionaba, los mayas directamente fue una de las grandes civilizaciones que tenía pues América, ¿no? Y que obviamente pues tenían su propia organización, sus guerreros obviamente tenían su propio ejército, de igual manera tenían pues sus representantes, ¿no? Cada uno de ellos se establecieron como representantes divinos y que obviamente pues realizaban lo que son ceremonias, ¿sí? Ritos y tradiciones, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla, por favor. Mister, no se puede sacar también de lo que el Canvas se está leyendo también, o no es lo mismo. Sí, sí, dígame, por favor. Es lo mismo que está en el Canvas, en el módulo 1, unidad 1. Sí, excelente. Es lo mismo, el mismo contenido. Ok, gracias. Excelente, es el mismo contenido. Muy bien, me regalan un segundito, por favor. Parece que ya está restableciéndose nuestra conexión. ¿Ok? No se olvidará, por favor, de presentar los documentos en la institución, ¿sí? Que es lo más importante en su caso, que ya se encuentran en tercero, por favor, ¿sí? Documentos certificados, ¿sí? Que nos haga falta en la institución entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Muy bien.
¿Me confirman ahí tal vez? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, dicen ahí. Ahí aparece. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ¿en dónde nos quedamos? Ahora, ¿me ayuda? Los mayas. Muy bien, la civilización maya. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Stephanie Andrea, por favor? Civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentadas en Centroamérica, que perduró desde el año 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemática, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de las culturas posteriores. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, los mayas prácticamente, ¿no? Se ubicaron en Centroamérica, tuvieron pues una duración de el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo, ¿no? Obviamente tenían grandes avances en matemáticas, la escritura, arquitectura, en su organización social y que obviamente influyeron pues a culturas posteriores en sus territorios. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente se vestían ellos. Por lo general, en la imagen que tenemos acá arribita, es del ejército que tenían los mayas, ¿no? Miren, colores sumamente llamativos en el pecho, lo que son decoraciones en su rostro, en su cabeza, y también practicaban uno de los primeros juegos sumamente importantes que lo conocemos, bueno, al día de hoy más avanzado, ¿no? Lo que es el fútbol. Por ejemplo, en aquella época los mayas practicaban un deporte algo similar, ya que ellos colocaban lo que son pequeños orificios en paredes sumamente altas, que prácticamente era un juego de sacrificio que se lo conocía, ¿no? En donde prácticamente el juego, ¿sí? Trataba de que una pequeña pelota de hule pasara directamente por esos espacios colocados en muros sumamente amplios, pero solamente utilizaban lo que eran sus codos, sus hombros, sus caderas y también sus piernas en general, ¿no? Aquel grupo, en este caso, que ganaba lo que es estos encuentros, prácticamente eran sacrificados a los dioses más importantes. Y obviamente las personas o el equipo que perdía, eventualmente eran sacrificados a los dioses menos relevantes, ¿no? Pero de aquí se atribuye también que es parte inicial del deporte que nosotros conocemos al día de hoy como el fútbol. Ahora, nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Daisy Magali Núñez, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenos días, muy bien, por favor. La ubicación, los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. De ahí levantaron pirámides, monumentos y templos de grandes tamaños. En la actualidad ocuparían a territorios de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Estas áreas geográficas tienen una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras y semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. La ubicación prácticamente de esa cultura se encontraba en la península de Yucatán. Justamente en la imagen que tenemos acá, prácticamente era la ubicación donde se encontraba esta gran civilización, ¿no?
Obviamente, pues contaba con algunos territorios de Belice, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, en donde prácticamente lograron construir pirámides ceremoniales sumamente grandes, ¿no? Aquí también podemos determinar entre las cuales destacan las más importantes dentro de las ciudades mayas, ¿no? Yanchilán, Chichen Itzá, Palenque, Cobán, que fueron lo que son ciudades en donde edificaron estos templos de gran tamaño. Miren, justamente aquí se encontraba esta gran civilización. Ahora, nos vamos directamente a sus características propias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Nelson Rodrigo? ¿Estamos ahí? Perdón, estaba apagado el micrófono. Listo, por favor. A ver, dice características de los mayas. Perdón. Entre las principales características que define la cultura maya, podemos destacar la siguiente. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América. Influyeron en el siguiente surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y lo relacionaba con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades. Estado con desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos, las características esenciales, ¿no? Ayudaron pues directamente con sus tradiciones, culturas, a las siguientes nuevas culturas que obviamente existieron en esos territorios. También podemos encontrar que tenían una religión politeísta, ¿no? Es decir, que adoraban a diferentes dioses y la mayoría de estos dioses estaban relacionados con la naturaleza, ¿no? También lograron establecer lo que es su economía en base a una forma administrativa conocida como ciudades-estado. Es algo similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde. Muy bien, El alcalde, excelente. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? El presidente. Presidente. Excelente, Noboa. muy bien. A su vez, el alcalde de Quito prácticamente debe rendir informes al presidente de la República, ¿no? Es decir, designar una autoridad en cada territorio, ¿no? Era algo similar cómo funcionaban las ciudades-estados. También podemos identificar que tuvieron grandes avances en la matemática, la astrología y la escritura, ¿no? Y sobre todo, pues, en la construcción de sus grandes centros ceremoniales. Ahora, nos vamos a su organización política. ¿Me ayuda, por favor, el señor Fernando? ¿Estamos ahí? Positivo, mister. Organización política y Por favor. social. Organización política. Los mayos formaron ciudades-estados con ciertas independencias, gobiernos propios que poseían líderes políticos con cargos divididos y hereditarios. A su vez, el líder Alan Unin de cada ciudad era el principal líder guerrero de su comunidad, aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independiente. Todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religiones. Ruinas de Chichén Itzá, ciudad-estado de la cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien.
Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, en este caso, ¿no? Que dentro de las ciudades-estado prácticamente elegían a un representante. Y dentro de ellos destacamos al Halak Yunus, que prácticamente era el líder de estas comunidades, ¿no? También podemos determinar, en este caso, que uno de los sitios más importantes que tenían los mayas prácticamente era Chichen Itza, ¿no? Que era una ciudad sumamente importante, tenían directamente la representación, en este caso de un jefe militar, y obviamente pues contaban con sus propios monumentos religiosos, por decirlo así, ¿no? Y dentro de la organización social prácticamente contaban las siguientes autoridades. En el caso de los sacerdotes, que prácticamente eran miembros de la clase religiosa, los gobernantes, que obviamente estaban encargados de las ciudades, estados en general, ¿no? Pero miren, acá, por ejemplo, en estas imágenes podemos identificar cómo se vestía la población en general, ¿no? Además de ello, también observamos imágenes en donde podemos determinar cómo se vestían directamente su ejército como tal, ¿no? No se olviden que ellos también eran una cultura muy fuerte en el tema de los enfrentamientos, en el tema de anexar más culturas, obviamente que lo hacían en base directamente a su armamento, ¿no? También hablamos de su nobleza, de artesanos, campesinos, y sobre todo, también hablamos de los esclavos, ¿no? Que por lo general eran prisioneros de guerra que prácticamente iban anexando de otros territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dani Santiago? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Buenas. Por favor. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de su economía prácticamente, ¿no? Estaba la actividad más importante que era conocida como la agricultura, ¿no? Producían pues productos como el maíz, frijoles, hablamos también de la batata. También podemos determinar que sus cultivos también producían lo que son medicinas, ¿no? Además de ello, los mayas en este caso eran expertos en técnicas de irrigación de los suelos, ¿no? A ello, en este caso, crearon lo que son diferentes canales. Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, ¿sí? Ellos crearon lo que son diferentes canales, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de que el agua llegara a sus productos, ¿no? Esta técnica que logramos observar, ¿sí? Que está aquí, lo que es una pequeña parcela de tierra, ¿sí? Y aquí directamente lo están cultivando, se la conocía como las chinampas, ¿no? Prácticamente colocaban lo que es el cultivo, y eso permitía, en este caso, de que mediante la técnica de irrigación los productos salgan de la mejor manera, más rápido, y eso también les permitía facilitar en el tema de extraer los productos, ¿no? Miren, y lo hacían de esta manera, uno tras otro. Y los productos, obviamente, pues salían. Gracias a esta técnica de irrigación, ¿no? Que se le conoce. Ahora, vamos a determinar cómo fue su religión. Recordemos que ellos tenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y representaban a la naturaleza. Entre ellos podemos destacar Hanokku y Tanama, que obviamente eran dioses sumamente importantes, y sobre todo eran representados en los templos, en este caso, en donde los sacerdotes practicaban sus ritos en favor a sus dioses, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo eran los dioses más importantes que tenían los mayas. Me ayuda, por favor, el señor Edison Rodrigo. ¿Estamos ahí? ¿No, señor Edison Rodrigo? Listo, muy bien, sin nota.
Señor Dani Marcelo. Alison, dame un segundito, por favor. Por favor, por favor. Religión de la cultura maya. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro Popol Vuh. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos identificar, ¿no?, que una característica importante de su religión eran los sacrificios. Por lo general, sí, en la mayoría de los templos, en la parte de arriba, sí se colocaba, en este caso, la persona que lo iban a sacrificar, sí, lo sostenían de sus brazos, de sus piernas, y el sacerdote con una daga se encargaba directamente de abrir el pecho y extirparle el corazón, ¿no? Eso obviamente lo hacían como un rito sumamente importante para estos dioses, ¿no? Sobre todo también podemos detallar lo que es su famoso libro Popol Vuh, en donde se lograba identificar estos ritos en favor a sus dioses, ¿no? Bien, los dioses más importantes que ellos tenían, el Hanukkuk era el dios creador de todos, Itzama, dios de la sabiduría, Ischel, diosa de la fertilidad y el agua. Yucax, diosa de la agricultura. Kawil, dios del fuego y la medicina. Kukulkan, el dios del agua y del viento, ¿no? Miren, de esta manera los representaba, ¿sí? Con colores sumamente llamativos. Y cada uno de estos dioses, obviamente, pues estaban en sus templos y los sacerdotes como tal realizaban sus rituales en favor de cada uno de estos dioses en general, ¿no? También podemos determinar que uno de sus avances fue en matemática el uso de números decimales. Cuando yo digo un número decimal, ¿a qué valores me estoy refiriendo? Decimal. ¿Cuánto es un valor decimal? Cada 10. Muy bien, excelente, 10. Si yo digo un valor vigesimal. 20. Muy bien, excelente, 10, muy bien, de 20 en 20. Pero sobre todo también aportaron, en este caso, con la utilización del número 0, ¿no? También avanzamos en el caso de una escritura jeroglífica, las técnicas de riego. También podemos verificar que crearon lo que es el calendario civil de 365 días del año, ¿no? También un calendario religioso de 260 días. Miren, por ejemplo, acá prácticamente los mayas establecieron los días, en este caso, del año, ¿no? También identificando lo que son días buenos, días malos, épocas directamente para el cultivo, épocas en donde no debían cultivar y sobre todo un contacto directo con sus dioses mediante estos ritos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es una escritura que ellos tenían, aquí tenemos lo que son tradiciones que ellos cumplían, pero sobre todo también tenemos la representación de sus propios calendarios, ¿no? Que prácticamente siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Una de las características finales de la cultura maya prácticamente se establece que esta cultura desapareció debido al crecimiento de otras civilizaciones, ¿no? También se logra determinar, en este caso, que algunas comunidades de los mayas también tuvieron algunos enfrentamientos en contra de los españoles como tal en épocas de la conquista, ¿no? Pero sin embargo, cabe mencionar que en sus mejores años prácticamente ocuparon la península de Yucatán, tuvieron un gran crecimiento político, organizacional, administrativo, religioso, en la economía, en este caso con el cultivo de grandes productos y sobre todo la creación de pirámides escalonadas en favor de sus dioses más importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá también podemos determinar, miren, ¿sí? Cómo prácticamente Halak Yunit, que era el líder directamente de los mayas, era representado, sí, y prácticamente, ¿no? La población lo veía con
de un origen divino, lo tenían un respeto sumamente grande y sobre todo directamente él estaba a cargo de todas las ciudades-estados y sobre todo de las actividades que realizaban tanto los sacerdotes como la población en general. ¿Ok? No se olvidará, por favor, aquí tenemos también lo que es nuestro pequeño video para que lo puedan revisar, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? No se olvide seguir revisando la plataforma, ¿ok? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Luis.